Buenas noches amigos, bienvenidos a Sin Tregua por Get Televisión, canal 86 para todos los sistemas de cables de la República Dominicana y a través de nuestra plataforma digital. Aquí vamos a llevarle a ustedes un resumen de lo que ocurrió al paso del huracán Fiona por todo el territorio nacional. Y es que durante el proceso que ha vivido el pueblo dominicano desde este fin de semana, el huracán golpeó duramente a la República Dominicana, afectando puentes, carreteras e infraestructuras. Por cierto, hoy el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, reportó que aumentaron a 13.070 el número de personas movilizadas por las inundaciones y a 2.614 viviendas afectadas. El general Juan Manuel Méndez, portavoz, dijo que 406.000 usuarios fueron suspendidos de sus servicios de electricidad tras afectarse 166 circuitos eléctricos en todo el territorio nacional. Vamos a ver el siguiente resumen que tiene que ver con el paso del huracán por la República Dominicana, que previo a la República Dominicana afectó a Puerto Rico también. Vamos a ver el siguiente resumen. Esto acabó con Valladolid aquí, señores. El ciclón Fiona arrasó con Valladolid. Hola mis amigos de YouTube. Bienvenido a este nuevo video de Ecobús. En este video les estaremos hablando sobre lo que hoy en día está sucediendo en la República Dominicana. Pero antes de continuar te pedimos que nos apoyes con tus likes, tus comentarios y sobre todo que te suscribas a este canal y sin más preámbulo comenzamos. Mi gente, y les comento que lo que hoy en día está sucediendo en este país de la República Dominicana es algo verdaderamente alarmante, pues las fuertes lluvias y vientos huracanados han estado causando graves daños en la República Dominicana. Observen cómo están las calles del sector donde vivo y eso, que Fiona no ha entrado muy de lleno en la República, o sea, acá en esta parte de la República Dominicana. Casi 800 desplazados, inundaciones y derribo de árboles y postes de tendido eléctrico es el balance provisional del paso por la República Dominicana del huracán Fiona de categoría 1, y que tocó tierra la pasada madrugada local por la zona oriental del país. Nos encontramos en el barrio Villaíri Viejo, en Agua. Nuestro camarógrafo. Según un informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias, hay 789 personas desplazadas de sus hogares, y 54 viviendas registran daños, principalmente en el este y el noreste del país, las zonas más afectadas por el fenómeno que se desplaza hoy por territorio dominicano, en su totalidad en alerta. Fuertes vientos e inundaciones deja este lunes el huracán Fiona a su paso por República Dominicana, luego de causar estragos en Puerto Rico. Las autoridades nacionales dominicanas no presentan aún un balance de daños, pero la prensa reporta inundaciones en poblaciones costeras del este del país, provocadas por las fuertes precipitaciones registradas a raíz del fenómeno atmosférico, así como cortes de vías. Además, detalla el COE, 11.554 clientes no tienen energía eléctrica. Fiona, el primer huracán que entra en la República Dominicana, sigue causando fuertes lluvias y vientos en el país, donde se registran inundaciones y derribos de árboles y de postes del tendido eléctrico. De acuerdo con los pronósticos, las lluvias acumuladas oscilarán entre los 100 y los 300 milímetros, aunque pueden ser superiores en puntos aislados y llegar a cerca de 450 milímetros. A continuación, sin más preámbulo les estaremos mostrando las impactantes imágenes. El paso del huracán Fiona por territorio dominicano dejó 2 muertos. Se trata del señor Isidro Quiñones, que fue reportado como muerto en momentos en que podaba un árbol y le cayó encima, y la jovencita Aureli Esther Calderón en Higüey, tras caerse un poste eléctrico en una motocicleta que conducía. Esos son los datos trágicos que dejó el huracán Fiona a su paso por la República Dominicana. Precisamente, el presidente de la República, Luis Abinader, suspendió su asistencia a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York para acudir a la zona de desastre, es decir, Higüey, Atomayor, El Ceibo, La Romana, Nagua, Samaná y San Pedro de Macorís para supervisar personalmente los daños ocasionados, y a esa zona el presidente mediante decreto la declaró en estado de emergencia. Veamos el mensaje del presidente ciudadano Luis Abinader. Querido pueblo dominicano,
En esta semana tenía en mi agenda hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York para presentar nuestra visión sobre temas políticos regionales y mundiales. Pero ante los efectos causados por el paso del huracán Fiona, es mi deber principal atender las necesidades y urgencias que en estos momentos se necesitan en nuestro país. Por esta razón, he decidido no viajar esta semana a Nueva York. Me quedaré en el país supervisando las labores de auxilio en las zonas afectadas por Fiona. Ahora toca cumplir con el deber más sagrado que tengo como presidente: ayudar y establecer todos los mecanismos necesarios para volver a la normalidad cuanto antes, reparar los daños y estar con mi gente. En consecuencia, mañana martes 20 de septiembre estaré visitando las provincias de la Altagracia, El Ceibo y Atomayor. Y durante el resto de la semana estaré visitando todas las provincias afectadas. Mi prioridad es estar ahora con todos los dominicanos y dominicanas golpeados por este huracán. Buenas noches y que Dios les bendiga siempre. Bien, ahí está el mensaje del presidente justificando su ausencia como era natural. El secretario de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas, ingeniero de Ligna Ascensión, informó que creó 75 equipos de trabajo que van a tratar de rescatar los dañados durante el paso del huracán por el territorio nacional. Asimismo, el ministro de Obras Públicas ofreció detalles del encuentro efectuado en la provincia de la Altagracia, específicamente en el municipio de Higüey, donde acudió previamente a reunirse con esa comunidad. Vamos a ver el siguiente video. Pero estamos haciendo acopio, como usted habrá visto, de una cantidad importante de equipos que estaremos utilizándolos en la propia provincia de la Altagracia y esparciéndolos a otros lugares. En Atomayor está el ministro de la presidencia, en El Ceibo, igual que en Monteplata y en distintas localidades hay altos funcionarios del gobierno que en coordinación con las distintas autoridades, y en el caso específico de Obras Públicas, que concentró hacia esta parte del país equipos a los fines de poder dar una respuesta de inmediato que se está trabajando. Las inundaciones, las riadas provocadas por el huracán en la parte este de nuestro país incomunicó a varias comunidades, creó una situación de caos y allí acudieron los miembros de la Dirección General de Tránsito Terrestre, quienes están viabilizando el tránsito en la autovía del Coral, que conecta con los centros turísticos de la región este del país, tras las inundaciones que ha provocado el huracán Fiona. Veamos. Las imágenes, la magnitud de las inundaciones que provocó el huracán en la parte este, sobre todo en el Coral, y vemos a miembros de la DGC tratando de viabilizar el tránsito en medio de esta gran inundación que afectó a esa parte de la región este del país. El doctor Antonio Cruz Giminián, a través de su fundación, está anunciando que tiene como soporte atender a aquellos que sean afectados por los efectos del huracán Fiona. Él emitió en nombre de todo su equipo médico un mensaje que lo queremos compartir con ustedes. Vamos a ver la intervención del doctor Cruz Giminián. Aviso, en vista del desastre atmosférico que está sufriendo la zona este, donde también hay muchas personas extremadamente vulnerables, para esas personas queremos ir en auxilio de ellos, tanto en el aspecto médico como en el aspecto logístico. La Fundación Cruz Giminián y la Clínica Cruz Giminián tiene contacto con todos los dirigentes de esa zona, por lo cual que nos llamen para ir en auxilio en que realmente lo necesitan. Queremos aclarar que la única posición que nos lleva a hacer esto son los principios cristianos. Hay personas que han cuestionado, pensando que buscamos una prebenda política. No, no. La única prebenda que buscamos es estar bien con Dios. La Fundación Cruz Giminián está recibiendo donativos de personas que van
acuden en auxilio de los damnificados, de las personas desplazadas y que perdieron todos sus jaguares durante la crecida de los afluentes en toda la parte este del país. Así que los interesados pueden acudir a la clínica del doctor Jiminián a llevar sus donativos que serán trasladados a la zona de desastre. Bueno, los residentes en todas las márgenes del río Sama, en el Gran Santo Domingo, siempre sienten temor de que sus casas serán agregadas de agua como consecuencia de las riadas que provocan los huracanes. Vamos a ver el siguiente video. Del río, mi mamá me lo orilla del río. Mira, yo vivo ahí en esa casa. Mira cómo está el día ayer lloviendo sin parar. Eso no te sabe cómo esto viene, si no tienen que salir huyendo por ahí. Los hijos míos también andan por ahí así porque te están asustados a la ver del río, porque ellos creen que se va a meter el río, se lleva todo. ¿Qué tiempo tú tienes viviendo por aquí? ¿Eh? ¿Qué tiempo tú tienes viviendo por aquí? Yo tengo como 10 años viviendo por aquí. Y ya el río, veo que el río está pegado ahí de su casa. Sí, el río sube, ellos suben, pero ahora no se sabe si no va a tener que irse huyendo de ahí de la casa, todo el mundo, vamos a tener que salir todo el mundo de aquí abajo, por el río, porque vivimos una situación muy difícil, esto está demasiado difícil, la situación cada día está peor, en vez de mejorando la cosa está más peor. ¿El nombre suyo? Gilá, yo me llamo. ¿Gilá de qué? ¿Eh? ¿Gilá? Gilá Miguelina. Okay. Bien, ustedes saben que hay un gran escándalo en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en la nueva Cámara de Cuentas. Y el escándalo consiste en que varias empleadas de esa institución se querellaron contra el presidente del organismo ante la Procuradora General de la República, alegando que han sido víctimas de acoso sexual. Y la magistrada recibió una denuncia de Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez. Fueron ante la Procuraduría General de la República a presentar formal querella contra el presidente de esa institución, Yanel Andrés Ramírez Sánchez, a quien acusa de acoso sexual, de hacer propuestas de carácter personal. La querella fue depositada al mediodía en la Secretaría General de la Procuraduría por los abogados de las empleadas Francisco García, Rosa Máximo Julio Correa, José Augusto Sánchez Turbí, Omar Antonio Ferrer y Toribio Rosado Rodríguez. La verdad es que este escándalo envuelve a la Cámara de Cuentas y se espera que la situación pueda ser conocida por la Procuraduría. Anteriormente habían acudido al Senado y la Cámara de Diputados pidiendo un juicio político contra Yanel, actual presidente de la Cámara de Cuentas. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Después de la pausa seguimos en Sin Tregua. Continuamos en Sin Tregua a través de GetTV, canal 86 para todos los sistemas de cables de la República Dominicana y a través de nuestras plataformas digitales. Ha acontecido algo que para muchos es bullying, y ustedes saben que el bullying está condenado, que es lo que antes nos llamaban dar cuerda y burlarse de los demás, mofa, pero ha ocurrido con una joven, una señora que trabaja en un restaurante de esta capital. Los jóvenes que protagonizaron un video burlándose de una empleada de un establecimiento de comida rápido realizando labores de limpieza se disculparon. En medio de un audiovisual, Jan Vergés, Alan y María expresaron su arrepentimiento por el hecho, asegurando que no acostumbran a tener comportamiento que se viera en la fílmica y que viralizó, aclarando que estaban bromeando con la joven. Sin embargo, yo creo que esta disculpa es innecesaria, porque una persona que trabaja en cualquier tipo de limpieza con dignidad, lo que merece es respeto de la población. Yo creo que ellos se excedieron. Incluso cuando veamos ahora las imágenes nos podemos dar cuenta que uno de los jóvenes va y le pisa el piso mojado a la señora como una forma de burlarse de ella, y además los epítetos que de manera burlesca él pronunció, uno de ellos. Pero yo quiero que ustedes vean hasta dónde llega el comportamiento desatinado de jóvenes que están llamados a hacer la diferencia en el mundo de hoy. Vamos a ver este bullying que yo creo que el pueblo dominicano en gran parte no acepta esta disculpa. Hola, mi nombre es Jan Vergés, soy la persona de la cual se ha viralizado el video. Esto ocurrió en el McDonald's de la Lincoln, un día que salimos a disfrutar,
simplemente a disfrutar y luego a comer y para la casa. Llegamos al establecimiento, estábamos comiendo, estaba Andri, quien trabaja en servicio al cliente allá en McDonald's. Empezamos a bromear con ella de una forma amigable y nunca con la intención de faltarle respeto ni que se sintiera mal. Al igual ella respondía de la misma forma, siguiendo una conversación. Realmente me pasé, dije cosas bastante estúpidas. Cuando pisé el piso que ella estaba limpiando, realmente cruzó una raya que jamás debí cruzar. Una persona trabajando, eso no se asimila, ese comportamiento tal como se ve en el video. Aquí me acompañan Alan y María, las dos personas que andaban conmigo, lo cual se lo agradezco muchísimo, estar en las buenas y en las malas, quienes también me acompañaron al sitio a pedirle disculpas a Andri, quien es una persona, una bella persona, súper amable y responsable, pero le pido doblemente disculpas porque ella aborrece la situación de estar en redes sociales y por esto hasta se ha visto envuelta. Además de todo, quiero pedirle perdón a mis padres, quienes son personas humildes y que de mucho arraigo vienen de abajo, agricultores trabajando siempre para el buen futuro de nosotros. Y también a McDonald's, que se han visto envueltos sin tener nada que ver en esto. La primera nación afectada por el paso del huracán Fiona por el Caribe fue Puerto Rico. La intensidad de los vientos llevó al suelo al sistema eléctrico y ahora es que se está recuperando Puerto Rico. Todavía hay municipios, lugares de Puerto Rico donde desde el sábado no hay energía eléctrica. Pero para que ustedes tengan una panorámica, vamos a pasar el siguiente resumen directamente desde San Juan, Puerto Rico. Ahora, Puerto Rico estará pasando un huracán, una tormenta. Si yo quisiera que desde San Diego le mandemos las mejores energías a la gente de Puerto Rico, los que son creyentes. Esta es la salida de Cuamo, el río Cuamo, a la altura de los Bopistas de Santa Isabel. Aquí está en el momento. Tengo una familia que su padre y madre con su hija menor de edad dentro de esa casa y no hay manera de llegar donde ellos, no hay manera. Hemos tratado de todo, por de todos medios, pero no hemos podido. Voy, dale, voy. Póntale en medio, póntale en medio. Póntale en medio. Todo Puerto Rico sin luz, blackout, pero el peaje sigue cobrando.
quedó grabado. ¿Salió? Estamos entre Bayamón y Guaynabo con los filtros. Es difícil, mano. Hay una corriente terrible. Bueno, mi gente, estamos aquí en el barrio Ingenio, bajo agua. Se le dijo a los ciudadanos nada. Y los puentes, esta persona pues quería cruzar. Eso sí que se oyó. Diablo. No, ¿verdad? Qué clase, Diablo. Diablo, mira eso. Cabrón, la mira. Diablo. Continuamos aquí en Sin Tregua por GTV. Bueno, las autoridades de Atomayor descartaron comenzar el año escolar en los centros educativos de esa provincia debido a que todavía al menos 2 de estos están funcionando como albergue para personas afectadas por el huracán Fiona. La gobernadora de la provincia, Julia Mary Vázquez, pidió a la comunidad estar atentos ante cualquier decisión. Indicó que durante el día de hoy estarán realizando levantamientos en las zonas afectadas. Vázquez llamó a todos los sectores a que de manera conjunta se integren a las labores de reconstrucción de todo eso. Dice que por los daños han tenido que ser utilizadas las escuelas de la zona. A las 8 de la mañana de hoy fue ubicado el huracán Fiona por las Islas Turcas y Caicos. La verdad es que esa zona, sobre todo Atomayor, ha sido afectada grandemente por el huracán. Bueno, señores, con este resumen ahora que viene internacional, terminamos esta edición de Sin Tregua a través del canal 86 de GTV. Nosotros les deseamos buenas noches, nos vemos mañana y vean con detalle este resumen internacional. ¿Qué tal? Soy Yasmín López, los saludo desde Nueva York y les doy la bienvenida a esta cobertura especial de la Asamblea General de Naciones Unidas 2022, que hoy registró las primeras alocuciones de los mandatarios. El cambio climático y cuestionamientos a la política antidrogas estadounidense marcaron los discursos de algunos de los mandatarios latinoamericanos. Jacopo Luzzi, una de las intervenciones más controversiales fue la del presidente de Colombia, que expresó al presidente Gustavo Petro. Jacopo. Yasmín, Petro no condenó directamente a Rusia por la guerra en Ucrania, a lo contrario de los otros líderes, pero hizo un llamado a la paz, esto sí, y habló de otra guerra, aquella contra las drogas, quien pidió que se acabe porque no hará disminuir el consumo de drogas y se necesita la construcción, a lo contrario, de una mejor sociedad solidaria. De Naciones Unidas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se estrenó ante la Asamblea General de la ONU y reiteró su rechazo a la estrategia global de lucha contra las drogas y el cambio climático. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también se refirió al cambio climático y a la vulnerabilidad que enfrentan los países de la región, que no son los grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero sí los más expuestos a las consecuencias del calentamiento global. La crisis climática afecta con particular fuerza a nuestro continente americano y también en particular al Caribe y a los sistemas de vida de nuestra gente. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra en campaña de reelección, aprovechó el foro para hacer un balance de su gobierno y ofreció ayuda a los religiosos católicos en Nicaragua.
Quiero anunciar aquí que Brasil abre sus puertas para acoger a los sacerdotes y monjas que están sufriendo persecución del régimen dictatorial de Nicaragua. Por su parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, aseguró que promoverá ante el Consejo de Derechos Humanos una resolución para seguir investigando a profundidad las violaciones de derechos humanos en Venezuela. No podemos correr la vista de lo que sucede en otros territorios y dejar a su suerte a naciones hermanas. Hemos apoyado siempre al hermano pueblo venezolano y a su lucha por la democracia. El secretario general de las Naciones Unidas, en su discurso de apertura, invitó a los países a trabajar en la consolidación de la paz y anticiparse a los focos de violencia. En todo lo que hacemos, debemos reconocer que los derechos humanos son el camino para resolver tensiones, poner fin a los conflictos y forjar una paz duradera. En la sesión de la tarde, la única presidenta de América Latina, Xiomara Castro, pidió respeto a la soberanía y la libertad de su país y advirtió que no permitirá que nadie le dicte con qué países puede tener relaciones y con qué otros no. Solo tenerlo así. Bueno, ese era el informe de Jacopo Luzzi, y mientras los dignatarios se dirigen al plenario de Naciones Unidas, miembros de la diáspora venezolana, cubana y nicaragüense reclaman aquí en Nueva York la libertad de sus familiares, presos políticos encarcelados en sus países. Ronen Swartz estuvo con ellos y entrevistó, entre otros, a la esposa del ex candidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro. Personas de Nicaragua, Venezuela y Cuba presentaron una muestra fotográfica llamada Retratos Humanos de Historias de Presos Políticos para reclamar la liberación de sus parientes arrestados en esos países por motivos políticos. Yo soy Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, candidato a la presidencia de Nicaragua, que fue ilegalmente detenido el 8 de junio del año pasado. Hace más de 468 días que Victoria Cárdenas no ve a su esposo Sebastián Chamorro, recluido en lo que ella describe como condiciones inhumanas. Mi esposo es inocente y lleva todo este tiempo en una celda insalubre, en condiciones inhumanas. Con luz 24 horas, duerme en una superficie de concreto, con un colchón desgastado y sucio, está en indefensión total. Renata Holleman es una joven de 20 años que se exilió en Estados Unidos luego de la detención de su padre, el gerente general del diario La Prensa, que fue cerrado por el gobierno en Nicaragua. Mi papá fue detenido en agosto del 2021. La Policía Nacional se tomó las instalaciones de La Prensa y a él le dijeron que lo trasladaban. La muestra estará abierta al público mientras se lleva a cabo la Asamblea General de Naciones Unidas, donde muchos presidentes realizan su discurso anual. La exhibición Retratos Humanos de Historias de Presos Políticos es un llamado de atención para los países que son acusados de violar los derechos humanos en forma sistemática. Ronen Swartz, Voz de América, Nueva York. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que si bien la crisis nicaragüense es importante para la Unión Europea, no tiene en su agenda abordarla, no la piensa abordar durante esta Asamblea General. ¿Por qué es significativa esta respuesta? Le preguntamos a nuestra compañera Celia Mendoza, quien también nos acompaña en vivo desde aquí, desde la sede de la ONU. Celia. Así es, Yasmín, es importante porque este es un tema que se ha venido trabajando desde la Unión Europea y el líder de la diplomacia de este grupo de países entiende lo que significa la imposición de sanciones, el trabajo multilateral. Sin embargo, en estas primeras reuniones asegura que no fue un tema de la conversación con los ministros de Relaciones Exteriores, pero también resaltó que es un tema que les interesa. Esto fue lo que dijo exactamente. Un sueño hecho. El tema de Nicaragua preocupa mucho a la Unión Europea y a mí en lo personal. Lo sé muy bien. Soy español y sé lo que representa Nicaragua y quién está gobernando el país, pero tengo que decir que hoy, en la agenda de los ministros de Asuntos Exteriores, no hemos hablado de Nicaragua, pero eso no quiere decir que no nos importa.
Hay que resaltar que el presidente de ese país no asistirá personalmente, será su representante ante Naciones Unidas y el canciller quienes estarán trabajando. Y también hay que mencionar que durante esta jornada el presidente de los Estados Unidos se refirió al tema de los migrantes nicaragüenses, venezolanos y cubanos, indicando que son parte del enfoque que él está trabajando en la administración y que devolverlos a sus países de origen simplemente no es una respuesta posible y lógica para esas personas. Y esto genera expectativa frente a lo que pueda decir en su discurso este miércoles. Definitivamente crea expectativa. Celia, muchas gracias por tu reporte. Bien, Argentina hizo un llamado para que cese la invasión en Ucrania y se establezcan mecanismos para garantizar la seguridad económica y política en el mundo. Natalí Salas Guaitero está en vivo con nosotros. Natalí, ¿cuáles son los temas bandera que Argentina expuso ante el Pleno de la ONU? Hola Yasmín, ciertamente en una conversación que sostuve con Santiago Cafiero, quien es el canciller de Argentina, señalaba estos puntos que son bandera para el gobierno del presidente Alberto Fernández. Entre ellos, la creación de mecanismos que puedan proteger sobre todo a las economías emergentes, como él la señalaba, de atolladeros económicos y políticos como los actuales a raíz de la guerra en Ucrania. Sobre todo, que se dan cuenta de las altas cifras de inflación y, por supuesto, el alto costo de los bienes de consumo masivo. Vamos a escuchar algunas partes de esta conversación. No solo el llamamiento al cese de hostilidades, sino también la necesidad de que se diseñen herramientas para contener el aumento de los precios de la energía, de los alimentos, que eso está provocando serios daños desde el punto de vista de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Semanas antes de que se iniciara esta invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Fernández le dijo a su homólogo Putin que deseaba que Argentina se convirtiera en esta puerta de entrada hacia América Latina. ¿De qué manera se ha fortalecido esa relación en hechos concretos entre Argentina y Rusia? ¿Y esto cómo pone la situación de Argentina con Estados Unidos? No, eso no. En todo momento se entendió que lo que el presidente Fernández estaba conversando con otro presidente, con Putin, era el vínculo comercial, no un vínculo vinculado a otro tipo de relaciones políticas, ni mucho menos, era un vínculo estrictamente comercial. Las inversiones en Argentina de Rusia son mínimas, prácticamente no hay. La Argentina no tiene prácticamente comercio con Rusia. Con lo cual justamente lo que se buscaba era estimular un ámbito de negocios y un ámbito comercial, no otra cosa. ¿De qué manera Argentina a corto y mediano plazo pudiera colaborar para encarar esta situación, sobre todo en el hemisferio, tomando en cuenta que es el principal productor de trigo, por ejemplo, ¿no? Bueno, Argentina está ya cumpliendo un rol ahí fundamental. Hemos aumentado nuestra exportación de trigo este primer semestre en un 60%, pero también no es menos cierto que se necesita financiamiento. Otro tema, Yasmín, el cambio climático, los efectos del cambio climático en los suelos y, por supuesto, su repercusión en lo que es la movilidad regional. Fíjate que el canciller hablaba de que este tema tiene que ser tratado con una cooperación regional de todos los países y, por supuesto, financiamiento, que eso es crucial. Yasmín. Te agradezco, Natalí, y usted quédese porque cuando volvamos, lo que dijo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre más de 100 casos de tortura presuntamente perpetrados por órganos del Estado venezolano. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Un nuevo informe con graves denuncias emitió este martes la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela. Una de las conclusiones asegura que los órganos del Estado venezolano perpetran de manera sistemática crímenes de lesa humanidad. Ángela González tiene los pormenores. La misión de la ONU documentó 122 casos de tortura perpetrados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, DGCIM, y otras formas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Servicio de Inteligencia SEBIN. Estos crímenes, según Naciones Unidas, quedan impunes. Las investigaciones de la misión demuestran que la violencia documentada no fue aislada y desconectada de individuos actuando solos. La DGCIM y el SEBIN fueron parte de una maquinaria desplegada para ejecutar los planes del gobierno, de reprimir a la disidencia y cimentar su propio control sobre el poder. Este plan fue orquestado en lo más alto de los niveles políticos por el presidente Nicolás Maduro. La misión de las Naciones Unidas también alertó sobre el aumento de la criminalidad en el estado de Bolívar, la principal zona minera del país, porque asegura que allí se libra una batalla entre actores estatales y bandas criminales. Los residentes de la región han quedado atrapados en una lucha violenta por el control del oro. El gobierno de Venezuela aún no ha respondido a estos señalamientos, pero en ocasiones anteriores ha dicho que la misión está financiada por países que repudian la administración de Nicolás Maduro. Este es el tercer informe de la misión desde el comienzo de sus investigaciones sobre Venezuela en 2019. Sus conclusiones se basan en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios policiales y militares. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió este martes en Nueva York con su homólogo turco Mevlut Cavusoglu sobre maneras de promover la coordinación y la unidad de la OTAN en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania, según un comunicado del Departamento de Estado. Por otra parte, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, Blinken participó en el lanzamiento de una alianza para la resiliencia económica de las mujeres afganas, donde aseguró que las mujeres, sin importar dónde viven, deben gozar de los mismos derechos en todas las facetas de sus vidas. La ampliación de esta y otras noticias usted las puede encontrar en nuestra página web www.vozdeamerica.com. Si tiene su celular a la mano, lo invitamos a que escanee el código que está viendo en pantalla y así poder ingresar fácilmente y de manera rápida a nuestro portal web. El número de migrantes detenidos en la frontera alcanzó una cifra sin precedentes. Laura Sepúlveda nos reporta que la patrulla fronteriza responsabiliza por el incremento de migrantes a los regímenes comunistas fallidos en el hemisferio. Poco más de 2 millones de personas fueron detenidas en la frontera sur de Estados Unidos cuando intentaban ingresar al país de forma ilegal durante el año fiscal en curso, que empezó el 1 de octubre de 2021, según cifras publicadas por la patrulla fronteriza. Ciudadanos de México, Venezuela y Cuba fueron los más detenidos durante el mes de agosto. La tendencia le ha generado críticas desde el Partido Republicano a la administración Biden. El gobierno demócrata, por su parte, califica el envío de migrantes de zonas fronterizas a ciudades y estados santuarios como jugar a política con seres humanos.
Los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando una nueva ola de migración en todo el hemisferio occidental, incluido el reciente aumento de encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos. Según datos compilados por el New York Times del Departamento de Seguridad Nacional, se ha permitido permanecer en el país a 1 millón de personas que solicitan asilo. La abogada de inmigración Claudia Bernal explica las justificaciones más comunes entre dichas solicitudes recientes. Frustración en cuanto a la realidad económica de sus países, la imposibilidad de obtener medios o trabajo, o que no tienen nada de comer, o que no hay empleo, o algunos también expresan la inseguridad que se vive en términos generales en la zona donde están viviendo. Bernal explica que estas dificultades son legítimas, pero no caben entre los 5 aspectos cobijados por la ley estadounidense sobre el asilo, que se refiere a miedos creíbles por asuntos religiosos, de raza, nacionalidad, opinión política o por hacer parte de determinado grupo social. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Entre tanto, en Delaware, la gobernación y grupos comunitarios se movilizan ante la posible llegada de un avión con inmigrantes indocumentados desde Texas. Mientras tanto, allí, las autoridades estatales abrieron una investigación penal sobre el supuesto engaño a migrantes venezolanos para trasladarlos al estado de Massachusetts. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ha dicho que esta movilización fue ordenada por su despacho. La oficina del alguacil del condado de Bexar, en Texas, inició una investigación penal en torno al traslado de 48 migrantes indocumentados venezolanos hacia la exclusiva isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts. Bajo falsos pretextos fueron llevados a quedarse en un hotel por un par de días. Fueron trasladados a un avión donde volaron a Florida y luego finalmente volaron a Martha's Vineyard. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que el traslado fue ejecutado para conducir a estas personas hacia jurisdicciones con beneficios migratorios. Nuestro mensaje para ellos es que no somos un estado santuario y es mejor poder ir a una jurisdicción santuario. Y sí, ayudaremos a facilitar ese transporte para que se puedan ir. Estas declaraciones generaron controversia entre organizaciones que apoyan a los venezolanos que emigran a Estados Unidos. Por ejemplo, AIVAC estima que es necesario resguardar las fronteras. No sabemos quién está entrando. Ahí pueden entrar maras truchas, ahí pueden entrar Hezbollah, ahí puede entrar quien le dé la gana. No podemos decir que son gente que vienen a pedir asilo político todos. Al otro lado de la moneda, el Venezuelan American Caucus reclama que la decisión de DeSantis sobrepasa indebidamente a las autoridades migratorias federales. Nosotros exigimos una investigación, exigimos que no se siga usando a los venezolanos como piezas en su tablero político. José Bernadette, Voz de América, Miami. Cientos de miles de personas amanecieron sin agua ni energía en Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona. Al menos 5 muertos registran las autoridades, 2 en Guadalupe, otros 2 en Puerto Rico y 1 en República Dominicana. Este martes, Fiona pasó por las islas Turcas y Caicos como una tormenta de categoría 3 después de devastar las viviendas de los más de 3 millones de habitantes de Borinquen. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que es probable que la tormenta se fortalezca aún más hasta convertirse en un huracán de categoría 4 a medida que avanza hacia Bermudas. Bien, y nosotros seguiremos en esta cobertura de la Asamblea de Naciones Unidas. Nos vemos en minutos con más información. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360,
cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Un sismo de 5,8 grados se sintió en la madrugada del martes en la región central del Pacífico mexicano. El movimiento tuvo epicentro frente a las costas de Colima, en el municipio de Tocomán. La réplica sacudió a la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Al momento, las autoridades de protección civil no han informado de daños materiales. 520 réplicas se han registrado tras el terremoto de 7.7 grados del pasado lunes, una fecha en la que han ocurrido ya 3 terremotos en México. Entre tanto, en Los Ángeles hay preocupación por el aumento de la indigencia entre la comunidad latina. Verónica Villafañe nos presenta el más reciente informe de las autoridades. Hay más de 69.000 personas sin hogar en el condado de Los Ángeles y los latinos constituyen el 44% del total. Según el conteo oficial del 2022, la población sin vivienda aumentó a un ritmo más lento, un 4% desde el 2020, comparado al 26% en los 2 años antes de la pandemia, pero sucedió lo contrario en la comunidad latina. Aumentó el 26% en el condado de Los Ángeles y el 30% en la ciudad de Los Ángeles. La investigadora Melissa Chinchilla, que se dedica al estudio de la crisis de personas sin vivienda, señala que el COVID-19 impactó la salud y finanzas de los latinos, exacerbando una crisis existente. Los latinos constituyen la mayor parte de las personas que viven bajo el índice de la pobreza en el condado de Los Ángeles. Mucha gente ya estaba preocupada por la vivienda accesible. Chinchilla atribuye el crecimiento de la población latina sin hogar a la falta de información y acceso a recursos que se hicieron disponibles para otros grupos demográficos, como alivio del desempleo federal y estatal, las moratorias de alquileres y programas de alojamiento en moteles convertidos en albergues temporales durante la pandemia. Nuri Martínez, presidenta del Consejo Municipal de Los Ángeles, dijo que se tienen que dedicar más recursos para abordar la crisis. Si continuamos haciendo lo mismo, no podremos resolver ni acabar con las personas indigentes en la calle. La ciudad y el condado de Los Ángeles destinarán $236 millones en nuevos fondos para construir más viviendas y aumentar servicios sociales para personas sin hogar. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Breve pausa y volvemos con el cierre de esta segunda jornada desde la Asamblea General de Naciones Unidas. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.